este de Goyán, supongo que hay que creerle, ¿o no? Y bueno, lo que pasa es que en realidad sí hay que creerle, porque en definitiva el patrón que ha caracterizado la forma en que Argentina enfrentó esta pesadilla es el patrón de nadie arriesga nada, que en alguna medida, hasta si querés puede ser razonable. Es decir, en términos objetivos, si lo medimos exclusivamente con la cantidad de muertos hasta ahora, bueno, evidentemente la forma en que Argentina administró la situación puede ser satisfactoria, porque hasta ahora la Argentina no ha tenido un desastre humanitario como ha habido en otras latitudes. Lo que no sabemos muy bien cómo medir son, bueno, por supuesto, todos los efectos y seguramente las muertes que hay por los efectos de las cuarentenas, tanto en términos de la violencia, de la depresión, de que se te cayó el mundo, de que se te destruyó, digamos, los 20 o los 30 años de trabajo, en fin, todo eso, no, la gente que no se atendió naturalmente las enfermedades, en fin, es una discusión que, por supuesto, está abierta. A mí lo que me parece que lo que rige en la Argentina es una situación en la cual, cuando apareció el problema, y bueno, lo que podríamos llamar, Pancho, la patria sanitaria, que no son solamente los médicos, casi te diría, son los responsables del sistema de salud, tanto a nivel privado como a nivel público o a nivel mixto. Ahí están los sindicatos, el sector privado, está naturalmente todo el funcionariado del área de salud pública, y entonces en alguna medida esa patria sanitaria, con las responsabilidades del funcionario, el presidente, el intendente, el gobernador, y bueno, los dos coincidieron en cerremos todo, no arriesguemos, porque obviamente si iba a haber un desastre en Argentina, y bueno, la gente ¿a quién iba a culpar? Iba a culpar primero al funcionario y segundo al responsable del sistema de salud. Imagínate la gente que ha estado pagando durante toda su vida la medicina prepaga más o menos. Dice, ¿cómo que ahora no hay respiradores? Es decir, creo que coincidió un pánico tanto de los que gobiernan como de los que administraban el sistema de salud, que ante la perspectiva de una situación como la que se dio en Italia, en España, dijeron cerremos todo. Y es evidente, por supuesto con el diario del lunes, es evidente, y bueno, que es como que la Argentina se anticipó demasiado. Tal vez puede ser por eso que tenemos solamente 900 muertos, no lo sabemos, pero evidentemente la cuarentena se saturó, porque llegamos a una situación después de prácticamente 100 días en la que estamos en el invierno con una circulación bastante importante, y resulta que es ahora cuando habría que extremar la cuarentena, pero lamentablemente como nos pasamos de rosca porque nos agarró el pánico antes, y bueno, entonces ahora la cuarentena prácticamente, yo diría, Pancho, que está saturada y es muy difícil de administrar. El gobierno podrá decir de hoy a mañana, pero la realidad es que hoy me parece que estamos en una situación empantanada donde no podemos ir para adelante, pero tampoco podemos ir para atrás. Y el costo, y en definitiva va viendo, digamos. ¿no? Y el costo político de la crisis económica generada por la cuarentena, ¿eso a quién puede llegar a atribuírselo la gente? ¿Qué pensás? Sí, bueno, eso es difícil, digamos, de mirarlo hoy, porque no hay tal cosa como la gente. Hay distintas gentes y hay distintas afecciones respecto, digamos, de las cuarentenas y de digamos, de las asistencias. Es obvio que en los sectores medios urbanos, y bueno, el gobierno va a tener seguramente algún disgusto, pero en todo lo que el gobierno tiene que cuidar, y además no te olvides que finalmente el mayor riesgo del coronavirus está en el corazón electoral de Cristina, de Axel, del proyecto de Máximo, que es el Gran Buenos Aires. Por lo tanto, eso hay que cuidarlo como sea. Así que yo creo que ahí
yo diría que eso está opinado y va a depender mucho, bueno, de cuáles sean las ofertas políticas que haya tanto en el oficialismo como en la oposición, un poco lo que hablaba recién Beto. Yo lo que sí veo es que el oficialismo me parece que está encontrando un candidato para pelear el año que viene en la provincia de Buenos Aires, que obviamente es la madre de toda la batalla, que es Sergio Berni. Sergio Berni es... Y bueno, pero Berni es kirchnerista, digamos, se presenta como un fanático de Cristina, pero también es un mano dura. Y eso también se necesita para el electorado de Cristina, que es el que sufre mayormente la inseguridad. Entonces el Super Berni es un candidato interesante. Vamos a ver, digamos, si la oposición encuentra eventualmente una unidad y candidatos atractivos. Es cierto que el gobierno va a tener que jugar el año que viene con las dificultades, por supuesto, de la economía, y también con un Alberto muy cristinizado. Veremos esa dinámica, pero a mí me parece que el 48% que votó por Alberto no votó por la estatización de Vicentín, ni por el estatismo del querido Carlitos Heller y el amigo Claudio Lozano, digamos. Pero bueno, todo eso es lo que se va a dirimir seguramente en los próximos meses, ¿no? Laura. Willy, ¿cómo te va? Laura Sarra te saluda. Hola, Laura. No, preguntarte, te llevo al plano económico nuevamente, si una resolución favorable sobre la deuda con los acreedores externos bajo legislación extranjera podría traer algún tipo de alivio en algo a la economía. No te estoy hablando de la macro, sino de la micro. ¿Qué impacto puede llegar a tener si finalmente Guzmán, después de tanta demora, finalmente llega a buen puerto con los acreedores externos? Bueno, digamos, puede haber un efecto compensación del disgusto general que hay en el mundo económico por el caso Vicentín, sobre todo por el hecho, digamos, de que, bueno, digamos, es la primera vez que se interviene una empresa privada en esta situación. Ni siquiera el caso de YPF es comparable, porque YPF fue toda la vida estatal y ya sabemos que es una bandera no solamente del kirchnerismo, ni hablemos del radicalismo con el petróleo y demás. Me parece que este es un caso muy, muy impresionante. Ahora, vuelvo a lo de Rodolfo Santangelo, ¿no? Evidentemente, resolver el problema de la deuda es un punto de partida, no es un punto de llegada. Y la Argentina está con severas, digamos, inconsistencias que dificultan que baje la tasa de interés y que dificultan que baje la expectativa de devaluación. Es cierto que si hay un acuerdo con la deuda, la brecha cambiaria no debería ser 100%, pero yo tampoco creo que, aún habiendo un acuerdo, que hay que ver las características que tenga, porque muchos opinan que ya se perdió demasiado tiempo y que entonces, aún si se lograra un acuerdo con la mayoría de los acreedores, pueden llegar a quedar holdouts y pueden llegar a quedar juicios pendientes que dificulten que baje mucho el riesgo país de la Argentina. Es decir, acá lo que se necesita es recomponer la confianza para que baje la tasa de interés, para que baje la expectativa de devaluación y para que entren dólares. Entonces, ahora, Willy, sí. hoy hablábamos en la radio y me quedé enganchado porque es un tema de debate interesante, tu teoría del plan canje. Es decir, como que Alberto Fernández acepta la imposición del Instituto Patria de la expropiación de Vicentín, pero le da la orden a Guzmán de seguir mejorando la oferta, lo cual de alguna manera sería retroceder. ¿Eso sería friendly market? ¿Podría compensar una con la otra? Bueno, no hay ninguna duda que si además de entrar en default se sigue adelante con, digamos, el delirio de Vicentín, y bueno, entonces estamos en un Alberto Fernández más cristinista que Cristina, y estamos en un escenario, digamos, económico que, bueno, tal vez alguien lo pueda justificar por el efecto de la pandemia, pero no hay ninguna duda que en lo que importa, que vuelvo a repetir, para que los negocios se abran, para que el que tiene el negocio cerrado
decida seguir abriéndolo, hay que recomponer la confianza, hay que recomponer la autoridad política. Nadie trae plata a un país donde no se sabe quién manda. Eso lo hemos sufrido incluso con el presidente Macri, lo hemos sufrido incluso con el presidente Macri, que desde luego generaba mucho más confianza en el arranque de su gobierno, que es lo que está pasando. Pero vos pensás que son 6 meses del gobierno de Alberto Fernández, y bueno, finalmente estamos a un paso del default y con un presidente que está estatizando empresas. Ahí viste que hay Entonces, un convocado, un banderazo para el 20 de junio ahí en Rosario. ¿Crees que puede ir creciendo este conflicto a la 125, digo entre comillas y medio con miedo? Pero déjame agregar algo a esto, Pancho. Sí. Es muy probable, no te lo van a afirmar, pero que el presidente no haya decidido no viajar a Rosario porque la gente del norte de Santa Fe estaba preparando una protesta con la presencia del presidente en los actos del Día de la Bandera. Claro. Y para evitar esa protesta en un acto oficial, decidieron no viajar a Rosario. Willy. Ahí ustedes se acuerdan lo que pasó en Rosario en un Día de la Bandera. Vamos por Cristina. todo. Pero ¿por qué dijo Cristina vamos por todo? Porque hubo un grupo de gente que vino a protestar. Claro. Justamente en Rosario, y no sé si no eran ruralistas. Así que bueno, lo que pasa es que ahí se da una historia al revés. Vos sos medio joven, Pancho, pero para los que están allí, porque claro, aquí finalmente se está dando una situación en la cual parecería que la famosa historia de Cámpora al gobierno, Perón al poder, aquí es al revés. Aquí parecería que es Perón al gobierno, Cámpora al poder. Y entonces, claro, el mundo económico le está pidiendo a Alberto Fernández que sea un poco como el tío Cámpora, que la desafíe a Cristina, así como el tío Cámpora lo desafió a Perón. Claro, cuando el tío Cámpora lo desafió a Perón, duró 33 días en el sillón de Rivadavia, ¿no? Son pequeños detalles de la historia curiosos, es decir, se pide a Alberto que sea como Cámpora para frenar a la Cámpora. Una curiosidad de la historia argentina. Muy interesante. Mi querido Pancho. Willy, gracias, un gran abrazo. Chao, cariños a todos, un beso grande. Y me vengo a espiar los apuntes incorrectos de Diego Cabot